El oxígeno es una de las sustancias que más se prescribe en medicina y tiene lógica. Suele ser muy eficaz para aliviar uno de los trastornos más graves y frecuentes que se puede padecer, la dificultad respiratoria. Por otra parte, el oxígeno es esencial para la vida. Lo respiramos todos los días. Esto a menudo nos provoca la impresión de que es completamente inocuo, pero la realidad es distinta. El oxígeno, como cualquier fármaco, tiene indicaciones precisas, contraindicaciones y efectos colaterales. Debe dosificarse adecuadamente y darse de la manera correcta. De lo contrario, puede hacer daño. Hoy estudiaremos cuándo está indicada esta terapia y qué principios rigen su manejo. La oxigenoterapia se utiliza para tratar o prevenir la hipoxia. Hay cuatro tipos de hipoxia: hipoxémica, anémica, isquémica e histotóxica. Se da oxigenoterapia primero en la hipoxemia, es decir, cuando la sangre tiene poco oxígeno. Segundo, para disminuir el trabajo ventilatorio cuando hay dificultad respiratoria y así prevenir el agotamiento y la insuficiencia respiratoria consecuente, como en la anemia grave, en la embolia gaseosa o en cualquier trastorno respiratorio o cardiovascular que provoque disnea. Tercero, para disminuir el trabajo cardíaco y así prevenir la insuficiencia cardíaca y la dificultad respiratoria consecuente. Y por último, en la intoxicación por monóxido de carbono, en que hay hipoxia histotóxica, para desplazar a esta sustancia tóxica de la hemoglobina y así permitirle a la misma recuperar su función de transportar oxígeno. El oxígeno es un medicamento y como tal debe utilizarse con cuidado y monitorizando sus efectos, lo que suele hacerse mediante oximetría de pulso o con gasometría arterial. La prescripción debe especificar el dispositivo de administración, la concentración, el flujo y la duración del tratamiento. El dispositivo de administración es el artefacto que se coloca sobre el rostro del paciente para brindarle oxígeno. Puede ser una cánula, una mascarilla o incluso algo más grande como un casco o una cámara completa. Cuál se elige depende de varios factores, como qué tanto oxígeno se consigue administrar con cada uno, qué riesgos queremos evitar o incluso la comodidad y preferencia del paciente, porque un paciente incómodo, asustado o adolorido puede agitarse más y empeorar su función respiratoria. La concentración es la proporción de oxígeno presente en el aire suministrado por el dispositivo. El aire ambiental que normalmente respiramos tiene un 21% de oxígeno. En la oxigenoterapia incrementamos esta concentración, pudiendo dar, por ejemplo, 35, 50, 80 o incluso 100% de oxígeno, lo que vamos a decidir según las necesidades del paciente. El flujo es la velocidad a la que sale el aire del dispositivo. Se mide habitualmente en litros por minuto, que son graduados con un aparato llamado flujómetro o caudalímetro. Y cuánto se prescribe suele depender del tamaño del espacio aéreo a llenar, lo que varía según el dispositivo empleado. A una cánula, por ejemplo, le basta un flujo pequeño, mientras que un casco necesita un flujo elevado. La duración del tratamiento es muy variable, pudiendo prescribirse de manera continua mientras dure el proceso patológico, pero también a veces de forma intermitente. Por ejemplo, dar 15 horas al día, o solo por las noches, o solo en caso de dificultad respiratoria. Supongamos que a un paciente le prescribimos oxígeno a una concentración del 40%. Cuando el paciente respire, inhalará aire procedente del dispositivo, pero no necesariamente solo de él. Según qué cantidad inspire, tal vez no le baste el flujo que le estamos dando y tome el resto del aire ambiental. En este caso, el aire que ingrese a su cuerpo consistirá en una mezcla entre el suministrado por el dispositivo y el aire normal del ambiente. Por lo tanto, la concentración que realmente estará recibiendo no será 40%, sino menos. Y no podemos saber exactamente cuánto, porque esto depende de su patrón respiratorio. Mientras más profundo y rápido respire, más aire ambiental inhalará y la concentración que reciba será menor.
¿Cómo evitar que se mezcle aire ambiental con el que se está administrando? Una forma obvia sería utilizar un sello hermético, con válvulas que solo permitan que ingrese aire desde el sistema. Así no habría forma de que el paciente respire nada desde el exterior. Solo hay un problema. Si en algún momento el paciente inhala más de lo que el sistema da, ¿de dónde tomará el resto? Tendrá que hacerlo del aire que él mismo exhaló, volviendo a aspirar su propio CO2. Para evitar que esto suceda, se requiere administrar un flujo suficientemente alto que barra el aire expirado y proporcione todo el que inspira el paciente. Ahora bien, con un flujo así, probablemente no haya mezcla con aire ambiental ni retención de CO2, incluso si no hay un sello hermético. Y es que si administramos un flujo muy alto, mayor al flujo inspiratorio máximo del paciente, por mucho que él respire, no será más de lo que provee el sistema. De este modo, podemos estar seguros de que la concentración que prescribimos es la misma que recibe el paciente. Por cierto, esta última se denomina fracción inspirada de oxígeno. Así pues, hay básicamente dos maneras de administrar oxígeno: con un sistema de alto flujo capaz de suministrar todo el aire que el paciente respira, o con un sistema de bajo flujo en que el paciente toma también aire del medio ambiente. Dado que en los sistemas de alto flujo no se mezcla aire ambiental, la concentración administrada es igual a la fracción inspirada. En un sistema de bajo flujo, por el contrario, la fracción inspirada de oxígeno es menor que la concentración que el dispositivo suministra. En otras palabras, en los sistemas de bajo flujo no podemos estar muy seguros de cuánto oxígeno recibe el paciente, porque prescribimos una concentración, pero el paciente en realidad recibe otra menor. En los de alto flujo, en cambio, el paciente recibe exactamente la concentración que hemos prescrito. Por otra parte, los sistemas pueden clasificarse también en abiertos y cerrados, según tengan o no sello hermético. En los sistemas abiertos no hay un sello hermético, por lo que existe la posibilidad de mezcla del aire administrado con el aire del medio ambiente. En los cerrados, por el contrario, no existe posibilidad de dicha mezcla. La proporción de oxígeno que se administra se puede prescribir en decimales o como porcentaje. El aire ambiente tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Así que obviamente no vamos a dar menos de 21%. De hecho, si damos 21% estaríamos prescribiendo aire normal. ¿Pero cuánto debemos indicar? Si vemos que el paciente tiene dificultad respiratoria, indicaremos inicialmente oxígeno puro, o sea, al 100%, y colocaremos un pulsioxímetro para determinar la saturación de oxígeno de su hemoglobina. Esperaremos a que la saturación suba al 100% y a continuación iremos disminuyendo paulatinamente la concentración administrada hasta que la saturación baje a un límite aceptable, normalmente entre 95 y 98%. Habitualmente no conviene mantenerla al 100% porque el pulsioxímetro nunca nos indicará si hay hiperoxemia, pues la hemoglobina no puede saturarse más que eso. Y por tanto, tenerla al 100% conlleva el riesgo de que estemos administrando demasiado oxígeno, lo que podría terminar causando problemas. Una saturación menor al 95%, en cambio, tal vez no resulte suficiente para cubrir las necesidades del organismo en ese momento. No obstante, existen excepciones, situaciones clínicas en que el rango de saturación deseable es menor, como en las cardiopatías congénitas dependientes del conducto arterioso, en que se requiere mantener una saturación relativamente baja, entre 75 y 85%, para evitar el cierre del mismo. Otra excepción son los pacientes con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, o sea, con exceso de CO2, sobre todo si la hipercapnia es crónica. Llevar a una saturación normal en estos casos puede empeorar la retención de dióxido de carbono, por lo que conviene más conservar una saturación entre 88 y 92%. Las causas principales de insuficiencia respiratoria hipercápnica son las enfermedades pulmonares obstructivas como el asma grave o la EPOC, los trastornos neuromusculares,
la depresión del sistema nervioso y las alteraciones de la caja torácica. Se puede sospechar cuando en dichos pacientes hay deterioro de conciencia, disnea grave o cianosis sin causa cardíaca conocida. Podemos confirmar la hipercapnia realizando una gasometría arterial, que mostrará una presión de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta que esta medida de ajustar la saturación deseada en muchos de estos casos solo es temporal, mientras se consigue corregir la causa de retención de CO2. Por otro lado, en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, conviene administrar oxígeno al 100% de manera continua, y en los casos graves se requiere incluso oxigenoterapia hiperbárica o ventilación mecánica. En este contexto, la pulsioximetría convencional no es confiable, ya que el aparato no diferencia la hemoglobina oxigenada de la hemoglobina combinada con monóxido de carbono. La monitorización debe hacerse con un cooxímetro y puede ser útil también la gasometría. En el próximo video hablaremos de los diferentes dispositivos que se puede utilizar para suministrar oxígeno, cuándo conviene utilizar cada uno y cómo deben manejarse.